Diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas. En 2015, cerca del 99% de las muertes maternas registradas en el mundo se produjeron en las regiones en desarrollo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no a causas accidentales. Por otra parte, es fundamental establecer la distinción entre muerte materna de causa directa e indirecta, siendo la muerte materna directa el resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, mientras que la muerte materna de causa indirecta es aquella asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de reciente aparición. La mortalidad materna está considerada como la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva, por lo que constituye un grave problema de salud pública que afecta a la mayoría de los países pobres en el mundo y tiene un gran impacto familiar, social y económico. Otro aspecto relevante es que la mayoría de las muertes maternas son evitables e incluso los riesgos de muerte materna pueden reducirse mediante intervenciones de atención de salud efectivas y seguras, tales como el control de embarazos saludables, la atención del parto y el puerperio por personal capacitado, acceso a servicios de salud materna de calidad en todos los niveles de atención, entre otros, lo que permitiría reducir la grave repercusión familiar, social y económica de las muertes maternas. Cabe destacar que a diferencia de otras patologías, en otros grupos de personas o edades, las condiciones que ponen en peligro a la mujer embarazada y a su hijo son, en muchos casos, totalmente impredecibles. A nivel mundial, se estima que cada año del 15 al 20% de los embarazos pueden complicarse aún sin tener alguna causa o factor de riesgo aparente, desencadenando así una emergencia obstétrica, la cual se define como toda enfermedad grave y de presentación aguda que pone en riesgo la vida o la función de la madre y o el recién nacido y que requiere atención médica inmediata. En nuestro país, la razón de muerte materna ha mostrado disminuciones importantes. Se ha reportado que dicha razón ha pasado de 90 en 1990 a 38 en el año 2015. No obstante, es prioritario identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad, así como atender otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto, tales como la pobreza, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados e incluso las prácticas culturales. Por lo antes expuesto, es imprescindible que el profesional de la salud mantenga un alto grado de sospecha clínica, esté capacitado para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas oportunas con base en la aplicación de intervenciones en salud multidisciplinarias, multisectoriales y efectivas basadas en la mejor evidencia científica posible. Apendicitis y embarazo. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección de apendicitis aguda en el embarazo? Recomendación. En mujeres embarazadas con dolor abdominal, se recomienda utilizar el ultrasonido como primer estudio de imagen diagnóstica. Recomendación. Se recomienda el uso de la resonancia magnética sin gadolino intravenoso, por encima de la tomografía computarizada, para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en cualquier momento del embarazo. Punto de buena práctica. La resonancia magnética es una excelente técnica de imagen en que no expone a radiación ionizante. Se puede realizar en cualquier etapa de embarazo, sin evidencia de efectos adversos. En caso de contar con resonancia magnética o existir contraindicación para su uso, marcapasos u otros dispositivos, se recomienda considerar el uso de la tomografía computarizada para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en el embarazo. Recomendación. En caso de no contar con estudios de imagen, se recomienda considerar la laparoscopía diagnóstica ante la sospecha clínica de apendicitis y embarazo. En mujeres embarazadas con diagnóstico de apendicitis,
¿Cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento? Recomendación clave. En el tratamiento de la apendicitis aguda, en cualquier trimestre de la gestación, se recomienda el manejo laparoscópico, en caso de contar con la disponibilidad técnica y de personal, como técnica de elección. Recomendación. No se recomienda el uso profiláctico de tocolíticos en mujeres embarazadas sin datos clínicos de amenaza de parto pretérmino. Punto de buena práctica. En caso de ser necesario, realizar apendicectomía en el tercer trimestre de la gestación. El abordaje laparoscópico podría tener dificultades técnicas debido al volumen de útero grávido, por lo que deberá considerarse el abordaje por laparotomía. Punto de buena práctica. Una vez realizado el diagnóstico de apendicitis aguda, se deberá programar la apendicectomía lo más pronto posible, independientemente de la edad gestacional, y deberá realizarse en una institución con servicio de pediatría o neonatología. Crisis hipertensiva en el embarazo. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección de crisis hipertensivas en el embarazo? Recomendación. En mujeres gestantes o puérperas, se recomienda establecer el diagnóstico de crisis hipertensiva ante la presencia de 2 cifras tensionales iguales o mayores de 160-110 en un lapso igual o mayor a 15 minutos. La elevación podría presentarse en la presión sistólica, la presión diastólica o en ambas. En mujeres embarazadas con diagnóstico de crisis hipertensiva, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento? Recomendación clave. Se recomienda la administración inmediata de antihipertensivos ante el diagnóstico de crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio. Punto de buena práctica. Para el tratamiento inicial de la crisis hipertensiva en el embarazo, se podrá considerar como fármacos de primera línea al nifedipino de liberación inmediata vía oral o hidralazina intravenosa. Recomendación. Se recomienda administrar sulfato de magnesio para la prevención y tratamiento de eclampsia en mujeres embarazadas o puérperas con crisis hipertensiva. Recomendación. Se recomienda procurar el nacimiento inmediatamente después de la estabilización hemodinámica en mujeres con embarazo igual o mayor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva. Recomendación. Se recomienda considerar el manejo expectante en mujeres con embarazo menor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva, siempre y cuando la paciente cuente con los criterios de selección necesarios. Punto de buena práctica. Cuando se considere el manejo expectante en mujeres con embarazo menor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensiva, es fundamental que el centro hospitalario cuente con los recursos e instalaciones para brindar cuidados neonatales especializados. El manejo expectante deberá interrumpirse si la madre y/o el feto presentan deterioro clínico. Embarazo ectópico roto. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección del embarazo ectópico roto? Recomendación. Se recomienda el uso del ultrasonido endovaginal como la herramienta diagnóstica de elección para el diagnóstico de embarazo ectópico tubárico. Punto de buena práctica. Ante la sospecha de embarazo ectópico roto, se recomienda realizar ultrasonido endovaginal, buscando intencionadamente una tumoración anexial con saco gestacional, saco de Yolk y embrión en su interior, así como la presencia de líquido libre en fondos de saco. Punto de buena práctica. Ante la fuerte sospecha clínica de embarazo ectópico roto, no se deberá de retrasar el tratamiento quirúrgico por esperar la confirmación de los estudios de imagen. En mujeres embarazadas con diagnóstico de embarazo ectópico roto, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento inicial? Recomendación. En caso de contar con los recursos y la disponibilidad inmediata, se recomienda el abordaje quirúrgico laparoscópico en vez del abordaje quirúrgico por laparotomía para el tratamiento del embarazo ectópico roto. Recomendación. En presencia de una salpinge contralateral sana, se recomienda realizar salpingectomía en vez de salpingostomía. Punto de buena práctica.
No deberá considerarse la posibilidad de manejo expectante o médico en pacientes con sospecha de embarazo ectópico roto. Embolia de líquido amniótico. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que se presentan en la embolia de líquido amniótico? Recomendación. Se recomienda mantener una alta sospecha diagnóstica de embolia de líquido amniótico en pacientes que presenten paro cardiorrespiratorio súbito durante el trabajo de parto, el nacimiento o el puerperio inmediato. Recomendación. Dado que la coagulación intravascular es una manifestación que se puede presentar en el paciente con embolia de líquido amniótico, se recomienda tener una evaluación temprana del estado de la coagulación y realizar un manejo oportuno de la hemorragia, así como transfusión agresiva con base en un protocolo estandarizado. Recomendación. Posterior a un paro cardiorrespiratorio en pacientes con embolia de líquido amniótico, se recomienda interrupción inmediata del embarazo ante un feto con más de 23 semanas de gestación. Recomendación. No se recomienda el uso de alguna prueba específica para el diagnóstico de embolia de líquido amniótico, pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Punto de buena práctica. La atención integral de este grupo de pacientes requiere de la participación de un equipo de salud multidisciplinario que incluya la especialidad de anestesia, terapia respiratoria, medicina crítica y cuidados materno-fetales. En mujeres embarazadas con diagnóstico de embolia de líquido amniótico, ¿cuáles son las principales intervenciones que se emplean durante su tratamiento? Recomendación clave. Se recomienda que el manejo inicial de las pacientes con diagnóstico de embolia de líquido amniótico sea con suplementación de oxígeno, ventilación adecuada, vasopresores e inotrópicos. Además, se debe evitar la administración excesiva de líquidos parenterales. Recomendación. En caso de que la paciente aún se encuentre embarazada, se deberá colocar el útero hacia el costado izquierdo de la madre para evitar la compresión de la vena cava. Dependiendo del estado hemodinámico, podrá administrarse vasopresores como noradrenalina o dobutamina. Para el tratamiento subsecuente, se deberá de optimizar y vigilar el estado de la coagulación, así como la administración de concentrados globulares y plasma fresco con base en las pérdidas sanguíneas, evitando la sobrecarga de volumen. Recomendación. En caso de presentarse paro cardiorrespiratorio, se recomienda el nacimiento inmediato si la edad gestacional es mayor a 23 semanas. Recomendación. Debido a que la coagulopatía puede presentarse después del paro cardiorrespiratorio, se recomienda el manejo temprano con el uso de protocolos de transfusión masiva. Punto de buena práctica. El manejo de las pacientes con embolia de líquido amniótico deberá ser por un equipo multidisciplinario que incluya anestesiólogo, intensivista o internista, gineco-obstetra y médico materno-fetal. La piedra angular del manejo es la identificación temprana de la condición y el inicio oportuno de medidas de soporte. Hiperémesis gravídica. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la hiperémesis gravídica? Recomendación clave. Se recomienda realizar el diagnóstico de hiperémesis gravídica ante la presencia de náuseas y vómitos incoercibles en el embarazo, acompañado de pérdida mayor al 5% del peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones electrolíticas. Recomendación. Se recomienda emplear una escala válida para evaluar las náuseas y el vómito en el embarazo, para poder establecer la severidad del estado clínico. Punto de buena práctica. En mujeres con sospecha clínica de hiperémesis gravídica, se sugiere solicitar biometría hemática completa, pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, perfil tiroideo, electrolitos séricos, urea, creatinina y evaluación del equilibrio ácido-base, así como ultrasonido obstétrico y examen general de orina. En mujeres embarazadas con diagnóstico de hiperémesis gravídica, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento inicial? Recomendación clave. Para el manejo de la náusea y vómito, se sugiere emplear como fármaco de primera línea
los antihistamínicos inhibidores de receptores H1. Recomendación. Se recomienda la administración de antieméticos, metoclopramida u ondansetron, en caso de que los fármacos de primera línea no sean efectivos. Recomendación. En caso de que el manejo estándar de hiperémesis gravídica haya fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides. Recomendación. Se recomienda la suplementación con tiamina, oral o intravenosa, a todas las mujeres con hiperémesis gravídica grave, en el momento de su hospitalización y previo a la administración de dextrosa o nutrición parenteral. Recomendación. Se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando las medidas farmacológicas iniciales hayan fracasado. Punto de buena práctica. Si la paciente no responde al manejo inicial, se podrá considerar el combinar fármacos y valorar el uso de la vía parenteral. Infarto agudo del miocardio en el embarazo. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección del infarto agudo del miocardio en el embarazo? Recomendación clave. En mujeres embarazadas con dolor torácico, se recomienda realizar electrocardiograma de 12 derivaciones y la medición de niveles de troponina. Recomendación. Ante la paciente con sospecha de infarto agudo del miocardio, se prefiere la medición de la troponina sobre la creatininquinasa, pues esta última puede elevarse debido a las contracciones uterinas. Punto de buena práctica. Se debe de considerar que el electrocardiograma de superficie puede presentar interpretaciones erróneas, pues la mujer embarazada puede presentar ondas T negativas en ausencia de isquemia y desnivel negativo ST en la inducción anestésica. En caso de que el resultado del electrocardiograma no sea concluyente, se podrá considerar el ecocardiograma transtorácico. En mujeres embarazadas con diagnóstico de infarto agudo del miocardio, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento inicial? Recomendación. La heparina debe suspenderse si se identifica disección espontánea de la arteria coronaria. Recomendación clave. Durante el embarazo, la angioplastia coronaria es el tratamiento de reperfusión preferido para el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Recomendación. Se recomienda considerar un tratamiento invasivo para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST cuando haya criterios de riesgo. Recomendación. Se recomienda considerar un tratamiento conservador para el síndrome coronario agudo estable sin elevación del ST cuando no haya criterios de riesgo. Recomendación. Se debe considerar el seguimiento durante al menos 3 meses desde el evento coronario. Recomendación. No se recomienda la lactancia de las madres que reciben algún tratamiento antiplaquetario, con excepción del ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Recomendación. No se recomienda la trombólisis si se sospecha disección espontánea de la arteria coronaria, debido a que aumenta el riesgo de hemorragia y mayor progresión de la disección. Punto de buena práctica. El manejo de la mujer gestante con infarto agudo del miocardio debe ser multidisciplinario e integrarse al menos por cardiólogo, ginecobstetra, médico materno-fetal, anestesiólogo o médico intensivista. El manejo inicial debe incluir suplementación de oxígeno, control de la ansiedad y el dolor e iniciar terapia vasodilatadora y anticoagulación. Punto de buena práctica. El trabajo de parto aumenta los requerimientos hemodinámicos maternos, lo que genera aumento de la demanda miocárdica con el aumento subsecuente del riesgo de infarto del miocardio. Por lo anterior, cuando sea posible y posterior a un análisis integral e individualizado, el nacimiento se puede posponer por lo menos 2 semanas en caso de que la madre haya presentado un síndrome coronario agudo. Prolapso del cordón umbilical. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección del prolapso del cordón umbilical? Recomendación clave. Se recomienda mantener un alto índice de sospecha para prolapso de cordón umbilical cuando se presente un patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal, en especial si se presentan después de la ruptura de membranas o ante la presencia de factores de riesgo. Recomendación.
No se recomienda el uso rutinario del ultrasonido para el diagnóstico de prolapso de cordón umbilical. Punto de buena práctica. Ante la sospecha de prolapso de cordón umbilical, se debe realizar especuloscopía y/o tacto vaginal. En mujeres embarazadas con diagnóstico de prolapso de cordón umbilical, ¿cuáles son las intervenciones con mayor utilidad clínica para su tratamiento inicial? Punto de buena práctica. Las mujeres con diagnóstico de prolapso de cordón deben adoptar la postura de decúbito lateral con rodillas y cara pegadas al pecho, posición fetal, en lo que son ingresadas a la sala de quirófano. Esta posición puede disminuir la compresión del cordón. No se aconseja intentar el reacomodo manual del cordón umbilical una vez que éste ha protruido. Recomendación. Para prevenir la compresión del cordón que ha protruido, se recomienda elevar la presentación fetal, ya sea de acomodo manual o mediante el llenado vesical. Recomendación clave. Se recomienda el nacimiento por cesárea de urgencia en casos en que se presente prolapso del cordón umbilical y el nacimiento por vía vaginal no sea inminente. Punto de buena práctica. Puede considerarse la tocólisis como medida temporal en caso de persistencia en las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o en caso de que se presente alguna demora en el nacimiento,